Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, medio país inundado. El fenómeno de la niña y la tormenta Lota son los culpables de la desaparición de más de 50 personas, de la muerte de 3 y del colapso de 2 puentes. Las lluvias y los desórdenes climáticos irán hasta mediados de diciembre, según el IDEAM. Padre, madre e hija, erradicadores de cultivos ilícitos, fueron asesinados ayer en Tierra Alta, Córdoba. Alarma por aprobación de acelerada reforma electoral. Los contratos de la registraduría serán secretos. Contradicción entre el gobierno y su bancada. El primero intenta acercarse a Biden. La segunda se pega a los reclamos sin sustento de Donald Trump. Soldado denunciante de tráfico de armas afirma que su comandante se negó a atenderlo y que le dijo que mejor hablara con los medios. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, atención porque 3 jugadores de la selección de Ecuador dieron hoy positivo por COVID-19, así es que ahora serán 5 las bajas en el equipo de Gustavo Alfaro para recibir a Colombia el martes en Quito. Y hablando de la selección Colombia, hoy se dedicó a la recuperación anímica y también física. No paran las denuncias en el fútbol profesional colombiano. Esta vez el centro de la polémica es el Boyacá Chico. Ve, los policías se van a quedar ahí. Aquí está, esta es la imagen del día. La furia de las aguas que entre anoche y esta mañana dejaron incomunicadas a Lloró en Chocó y a Dabeiba, Antioquia, por el rompimiento de sus puentes y una inundación histórica en Cartagena que llevó babillas hasta el centro de la Heroica. Las lluvias torrenciales están asociadas a nuestra segunda temporada de lluvias tropicales que hasta el momento han generado 2 tormentas en nuestro territorio y que, según el IDEAM, irán hasta mediados del próximo mes. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Comenzamos agradeciéndoles a ustedes porque logramos finalmente nuestra meta de 17,000 backers y nuestra próxima meta este fin de semana es llegar a 17,500 miembros de la gran familia de Noticias 1. Ustedes, como siempre, gracias por apoyar la independencia. Recuerden que pueden utilizar o escanear con su celular ese código QR que aparece en sus pantallas. También pueden ingresar a baki.co/inclinada la red independiente. Ese mismo código también lo encuentran en la página de Noticias 1. Comenzamos. Los habitantes de Dabeiba, Antioquia, tuvieron que salir corriendo de huida de la avalancha provocada por el desbordamiento de las quebradas cercanas. La región está en emergencia. Carlos Cárdenas. Mónica, una madre y su niña de 2 años murieron cuando la avalancha llegó a su vivienda y al menos 16 personas están desaparecidas porque huyendo de las inundaciones subieron la montaña que después se derrumbó. Las fuertes lluvias que cayeron durante la tarde y la noche de ayer en el occidente antioqueño causaron el desbordamiento de la quebrada Dabeiba Viejo en el municipio de Dabeiba, provocando grandes deslizamientos de tierra en las veredas Botón, Cajón y Moán en la vía hacia Uramita. Que largó otra vez el agua duro, teníamos una llovinita. El aguacero y la falta de red de alcantarillados produjeron inundaciones de calles y viviendas, además de derrumbes bajo los cuales quedaron al menos 5 casas. Por debajo, por debajo. En la vereda El Moán fueron encontrados sin vida una joven madre y su niña de 2 años, mientras que en el lecho de la quebrada Dabeiba Viejo fue hallado el cuerpo de una persona de género masculino. Según los organismos de socorro, otras 6 personas resultaron heridas y 16 que intentaron escapar de las inundaciones desaparecieron después de los derrumbes en el mismo lugar. Los cuerpos de bomberos las buscan aún, pero no hay muchas esperanzas por el tamaño de los desprendimientos. Esta fue la tragedia que hubo anoche en la vereda del Moán. Como ustedes pueden ver, hay casas y familias desaparecidas. Hemos perdido todo por causa de la naturaleza. Y estos somos los sobrevivientes que quedamos. Otros campesinos lograron escapar del desastre natural, ubicándose en la parte alta de la vereda El Pital. Todos corrimos de un lado para otro porque se estaba viniendo toneladas de tierra. Fue algo impresionante, algo jamás visto en la vereda. Personal del Departamento Administrativo para la Prevención de Desastres de Antioquia, junto con pilotos de la Fuerza Aérea, evacuaron en helicópteros Black Hawk a 150 campesinos. Algunos presentaban síntomas de hipotermia. La vía que conduce a Urabá permanece taponada por el alud de tierra que cayó sobre ella. Yo quedé detrás de esta mula
pero cuando empezó a chorrear este chorreadero, la mula corrió para adelante. Cuando yo fui a mover la mía ya no pude. El gobernador Gaviria ha hecho varios sobrevuelos en las zonas más afectadas para enviar recursos. Tenemos situaciones complejas, principalmente en el municipio de Abeiba, pero también en municipios colindantes, el municipio de Frontino, el municipio de Uramita. Una situación también de una inundación enorme del río Penderisco en el municipio de Urrao. En efecto, Dabeiba no fue el único sitio afectado. En Urrao, a 5 horas de distancia, la creciente del río Penderisco destruyó el puente que comunica ese municipio con el Pavón. Habitantes de un lado de la vereda que iban a pasar por el puente pudieron grabar estas imágenes en momentos en que el puente se rompía y caía al río. La Fuerza Aérea trasladó también a Dabeiba oficiales de recuperación de personas y expertos en aerotopografía. Si Antioquia está mal, Chocó está peor por la ola de lluvias. 14 municipios están completamente anegados, al igual que Yoró. Víctor Ballestas. Mónica, en el municipio chocoano de Yoró hay 400 damnificados y el puente que los comunicaba con Antioquia termina ahora en mitad del río. Las fuertes lluvias que cayeron desde ayer en la noche y hasta la madrugada de hoy produjeron una situación de emergencia en al menos 14 municipios del Chocó, el departamento más golpeado por la ola invernal y por la incidencia de la tormenta tropical Iota. Estamos en la comunidad de Chimburrú, hoy 14 del mes de noviembre. Tado, Medio Atrato, Yoró, Itzmina, Bagadó, Medio San Juan, Condoto, Novita, Atrato y Carmen de Atrato son los municipios chocoanos que más han sufrido la inclemencia de esta ola invernal. El río besó el puente, todo estaba tremendo. En Yoró, la situación es todavía más crítica. Las autoridades declararon situación de calamidad pública tras la caída del puente que conectaba ese municipio con otras regiones. Ve, los policías se van a quedar ahí. Varios policías que transitaban en ese momento por el puente se salvaron cuando corrieron al sentir que se balanceaba, pero al menos uno de ellos cayó al río. Afortunadamente esta persona se salvó cuando la rescataron kilómetros más adelante. Al menos 400 familias perdieron todos sus enseres y se encuentran incomunicadas. Cuidado ahí con el diacho. Las cuencas de los ríos Atrato y San Juan, sacudidas por la presión, han provocado desbordamientos y derrumbes. Se han reportado al menos 10 personas desaparecidas y varias viviendas arrasadas. Los campesinos perdieron sus cultivos de pan coger y animales de cría. Por varios derrumbes, el Chocó está hoy incomunicado con Antioquia. Cuidado con el alambre, cuidado con el alambre. En este documento, la Procuraduría solicitó a la Unidad de Gestión de Riesgos intervención inmediata para atender la crisis humanitaria. Ya estamos desplegando equipos user con todas sus capacidades para atender y apoyar a todas estas comunidades y a estos departamentos que están afectados. En Quibdó, donde se instaló un puesto de mando unificado, se están recibiendo donaciones en especie, frazadas, colchonetas, hamacas, pañales desechables, alimentos no perecederos y ropa en buen estado. Autoridades locales volvieron a solicitarle al gobierno central que implemente soluciones definitivas como las que vienen pidiendo desde hace décadas, pues el Chocó, con el menor asomo de lluvias, se inunda. Cartagena también sufrió el embate de la tormenta Lota. Sus calles del centro histórico, su zona franca, se desbordaron y con el agua en la cintura los cartageneros intentan evitar que las aguas se lleven sus pertenencias al mar. En Barranquilla se están vigilando los arroyos. Cartagena es la ciudad de la costa atlántica más impactada por la llegada de la tormenta Iota, según dijo el alcalde William Dow. De acuerdo con el mandatario local, más del 70% de la ciudad está inundada. En diferentes barrios cartageneros las calles desaparecieron y parecen ríos, al punto de que los vehículos quedaron a merced de la corriente. Este carro está llenito por dentro, tiene agua por todo por dentro. El centro histórico de Cartagena también sufrió el impacto invernal.
Y en otros puntos de la ciudad heroica se vieron estas escenas. Varias tractomulas, pese a su tamaño y altura, también quedaron prácticamente bajo el agua. No, es que subió, pero... Algunos pasajeros de un vehículo quedaron intempestivamente atrapados dentro del mismo y mientras trataban de permanecer estacionados sobre una acera, grabaron en video el momento en que una señora rescatada de la corriente era trasladada al otro lado de la calle. Se llevó una señora, gracias a Dios, allá va la señora. Se la arrastró como 50 metros. No más que el mismo agua la echó a la orilla. En otros lugares de Cartagena, los habitantes detectaron la presencia de babillas, reptiles que solo habitan en las ciénagas. Mira la babilla. Sí, está bien grande. La persona está tratando de cogerla. En el sector industrial de Mamonal, otros curiosos tomaron este video sobre el nivel del agua que ha hecho irreconocibles las calles y avenidas. Mamonal, Cartagena, miren el carrito que está allá, que no es lo mismo. Mamonal, Cartagena, miren, el arroyo ¿verdad? El día de hoy estaremos decretando una calamidad por las fuertes lluvias. En Barranquilla la situación no es tan grave, pero sí ha habido complicaciones. Las autoridades temen que aumente el caudal de los famosos arroyos que toman velocidad a medida que traspasan las calles y barrios. El presidente Duque aseguró en su cuenta de Twitter que el IDEAM y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo están monitoreando la situación y pidió a los habitantes de la costa caribe que sigan las recomendaciones de las autoridades. Según los técnicos del IDEAM, el origen de las tragedias invernales en esta concentración de nubes en el Caribe, es esta concentración que va a aparecer aquí de nubes en el Caribe, producto del fenómeno de la Niña. Ellos predicen que después de la ventisca habrá olas hasta de 4 metros y otros posibles huracanes, pues la temporada de lluvias irá finalmente hasta mediados del próximo mes. De acuerdo con el reporte más reciente del IDEAM, regiones de Antioquia, Chocó, Arauca, Casanare, norte de Santander y el Caribe deben declararse en máxima alerta por el paso de varias ondas tropicales que mantendrá la temporada de lluvias en ascenso durante todo el mes de noviembre y parte de diciembre. La segunda temporada lluviosa del año ha tendido a acentuarse en estos últimos días, principalmente con el paso de estas ondas tropicales que se han convertido en las tormentas tropicales ETA y ahora Iota, las cuales han favorecido el incremento de las lluvias en varios sectores del territorio colombiano. Debido al fenómeno de la Niña, se presentarán también crecientes súbitas, por lo que los niveles de algunos ríos y quebradas subirán varios metros y podrían producir desbordamientos y emergencias en las riberas. El IDEAM hace un llamado a desde ya tomar las medidas preventivas, principalmente en zonas de alta pendiente. La región Caribe, además, puede tener graves casos de emergencia por la llegada de la tormenta Iota, que podría convertirse pasado mañana en huracán si impacta directamente la tierra, por ejemplo, en las islas de San Andrés, Providencia y otras cercanas. Las alertas, especialmente desde el punto de vista marítimo, se mantienen. Posibilidad de viento y oleaje con valores por encima de lo normal en varios sectores del centro y occidente del Caribe colombiano, pero especialmente en el área del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, incluidos sus cayos. Si Iota se transforma en huracán, sería de categoría 3 con vientos de al menos 178 kilómetros por hora, lo cual incrementaría las precipitaciones, tormentas eléctricas, vientos fuertes y oleaje de mayor envergadura. Podríamos tener marejadas con valores de las olas por encima de los 3 o 4 metros aproximadamente. En Santa Marta se cerraron las playas por prevención. Pretendiendo generar terror en la población que la saque de su territorio o la obligue a sembrar la coca que 2 bandas criminales requieren, una familia aspirante a los programas de sustitución voluntaria fue asesinada ayer en Tierra Alta, Córdoba. Patricia Uribe. Mónica, la mamá de esa familia, también era líder comunal y encabezaba un proyecto de cría de cerdos para sustituir el sustento que daba en la región los cultivos ilícitos, que en las actuales condiciones promovían las AUCE hace 20 años allá. 3 integrantes de la misma familia fueron asesinados con armas de fuego en su casa, en un ataque abierto y sin disimulo pese a las numerosas casas vecinas que se encontraban habitadas en Tierra Alta, Córdoba.
Las víctimas se llamaban Tomás Correa, su esposa Unilda Díaz y su hija Luisa Fernanda, de 24 años. Eran conocidos en la zona como campesinos que hacían parte del programa de sustitución de cultivos PENIS, pactado en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las antiguas FARC. Iban a llevar a cabo esos proyectos de seguridad alimentaria que el PENIS le está otorgando a estas familias en el casco urbano del municipio de Tierra Alta. La Fundación Cordovexia de Derechos Humanos, vocera de los campesinos de la región, informó que la masacre ocurrió ayer en la tarde. Según los habitantes del sector, el ruido de las ráfagas se escuchó en 2 oportunidades. Las primeras víctimas fueron los esposos Tomás y Unilda, cuyos cuerpos se encontraron abandonados en unos matorrales de la vereda Lorenzo. Después de ellos, habría sido asesinada su hija Luisa Fernanda. Su cadáver fue abandonado en la vereda del Banquito. A eso de las 4:30 de la tarde, en inmediaciones de la vereda Lorenzo, arriba entre Lorenzo y la vereda Las Lomitas, y otra en inmediaciones de la vereda El Banquito, una familia, la familia de apellido Correa, el padre, la pareja y la hija fueron vilmente asesinados. Los defensores de derechos humanos aseguraron que esta masacre es un nuevo mensaje criminal de los grupos armados ilegales que se oponen a que los cultivos de hoja de coca sean reemplazados por siembra de productos agrícolas lícitos, como el pan coger. Las autodefensas gaitanistas de Córdoba y de Colombia, y los urabeños son los grupos que se han mantenido acá en la región del sur de Córdoba, más exactamente en el Alto Sinú. Unilda Díaz, la madre asesinada, era también presidenta de la Junta La Vereda Los Llanos del Tigre y había iniciado hace 2 años varios proyectos con la comunidad. Que llevaran a cabo unos proyectos como de engorde de cerdo y de pollos, que ella venía liderando un programa con 9 familias de esas comunidades. En julio de este año, la banda que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas, pero de cuya real existencia no se tienen evidencias, habría sido la culpable de otras 2 masacres en la que murieron 10 campesinos en hechos sucedidos en Tierra Alta y Montelíbano, Córdoba, un departamento marcado por la violencia paramilitar. Las centrales obreras esperan que el aumento salarial de este año les permita a los trabajadores recuperar su capacidad de consumo y han fijado su aspiración en 13.5%, lo que los empresarios consideran un despropósito. Juliana Ramírez. Mónica, los gremios aspiran a que el aumento salarial, por el contrario, sea bajo y acorde con la inflación, que este año sería por lo menos de un 2%, para que así tengan espacio para crear los empleos que se perdieron. Con el argumento de que la reactivación económica solo será posible metiéndoles dinero al bolsillo de los colombianos para que consuman, las centrales obreras presentarán el próximo miércoles 18 de noviembre al Gobierno Nacional la propuesta del aumento del salario mínimo de 1 millón de pesos y un auxilio de transporte de 120.000 pesos. Se realizará la primera reunión de la Comisión Nacional de Concertación. Procederemos a aprobar la agenda de negociación del salario mínimo, que cubrirá algunas semanas de noviembre y aproximadamente hasta la tercera semana del mes de diciembre. La iniciativa de los sindicatos, que prevé que el gobierno asuma la mayor cantidad del aumento, representa un incremento de salario de 13,5%, más del doble del aumento que tuvo este año, algo que para FENALCO, gremio de los comerciantes, constituye una propuesta desorbitada. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, afirmó que por ser un año típico de deterioro laboral, se debe ser más cauteloso con ese incremento, no solamente por los empleados vinculados actualmente, sino también por los desempleados a los que se deben reenganchar. Un incremento del 14% con una recesión de esta magnitud y con una tasa de crecimiento, según el Fondo Monetario Internacional, de menos 8.2%, realmente no guarda ninguna proporción con la realidad económica del país. Las centrales obreras también pondrán sobre la mesa un subsidio pleno para las nóminas de micro y pequeñas empresas, la derogatoria del decreto 1174 que reglamentó el piso de protección social y una renta básica para las millones de personas que se quedaron sin empleo durante la pandemia. Definiremos de igual manera si las sesiones van a ser presenciales o van a ser virtuales y todo el modus operandi bajo el cual estaremos librando este importantísimo debate. En los datos históricos registrados de 1984 a 2001, el salario mínimo siempre tuvo un incremento de 2 dígitos. El aumento más alto se dio en 1989, con un 27%, cuando el salario mínimo se ubicó en 32.560 pesos.
Aunque la papa es originaria de nuestras montañas y hace siglos salvó 2 veces a Europa de la hambruna, en el siglo XXI la papa europea cuya importación aprobó el gobierno puede crear una crisis de hambre entre los cultivadores colombianos. Camilo Galán. Mónica, la papa está en promoción en todos los peajes de Cundinamarca a precios irrisorios por bulto. Con ello, los paperos no solo reclaman la atención del gobierno, sino también de los amantes de lo importado. Quedamos a la deriva. Como estamos en este momento, con una mano sobre la otra, porque todos nuestros recursos ya quedaron enterrados. El alto precio de los insumos y la sobreoferta que afronta por esta temporada las más de 90.000 familias que se dedican al cultivo de papa enfrentan pérdidas que en este momento son prácticamente irremediables. Vamos aquí de 6 a 6 embarrándonos al sol y al agua y perdemos nuestro trabajo. Lo que vemos aquí en este momento es la recolección del producto y en este momento toda la inversión que se hizo de aquí hacia atrás ya está perdida, el 100%. Los cultivadores de papa han tenido que salir a las carreteras del país a ofrecer su producto a un precio que ni siquiera alcanza para pagarle a los trabajadores que la sacan de la tierra y las empacan, mucho menos a quienes la transportan. Después de la endeudada tan macha que tenemos, las pérdidas tan berracas y pues conseguir más para responderle a la gente. Aunque soluciones inmediatas no hay y los subsidios de apoyo al productor tampoco aparecen, esta crisis podría desembocar en un problema de seguridad alimentaria. Estos campesinos no van a tener la oportunidad de volver a sembrar, quedan con deudas y entonces nos preguntamos con qué alimento va a llegar al país en 6 meses, en un año. Si ellos no van a tener con qué comprar fertilizantes, no van a tener con qué pagar a los obreros para volver a sembrar. Ante esto, miles de cultivadores del tubérculo, además de salir a las carreteras de todo el país, se han apostado en peajes y mañana llegarán a Bogotá para que les compren su cosecha a un precio justo y quienes no puedan, piensen 2 veces antes de comprar papa importada. Estamos trabajando duro, que nos colaboren, que compren colombiano. Que primero que todo, cuando vayan a comprar algo, compren algo que sea nacional. La próxima vez que vaya a comprar papa, hágalo de la que viene con tierrita. Toda esta es producida en Colombia. Diego Cancino, filósofo de la Universidad Nacional y ahora sonoro concejal de Bogotá, es aportante de la Red Independiente. Hay que apoyarla. Que se acabe sería un golpe a esta democracia. Viva la Red Independiente, viva Noticias 1. Por esa va aquí con toda. Cancino prefiere la prensa libre y la información democrática. Si usted está con la democracia, si usted está con una actitud crítica, si usted está con una información válida, testeada, con investigación seria, si usted está con los medios de comunicación independientes y no subordinados al empresariado, váyase a la vaqui. Gracias por elegir la independencia. Gracias a Diego y gracias a ustedes por elegir la independencia. Recuerden que pueden hacer sus aportes ingresando a vaqui.co/inclinada la red independiente y que nuestra próxima meta es llegar a 17.500 miembros. Continuamos. Las próximas elecciones en Colombia tendrán a 1.200 funcionarios nuevos que nombrará el nuevo registrador con aparatos adquiridos en secreto como si se tratara de armas y con un nuevo esquema creado por el presidente. Eduardo López Júquer. Mónica, la oposición también votó el cambio en las reglas de juego de 2022 y dice que lo destacable del proyecto son las cosas que no incluyó: el voto por correo electrónico, que no hay en ninguna parte del mundo, y que no eliminó la ley de garantías, un derecho adquirido. Después de 3 semanas de discusión y más de 1.200 proposiciones, las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron ayer en primer debate una fuerte reforma al Código Electoral que dejó muchas dudas sobre su equidad para las elecciones del 2022. Hay que estar alerta porque concentra el poder en el registrador, genera un portafolio de negocios billonarios en tecnología para varias décadas, le da facultades al presidente de la República, cambia muchas de las reglas de juego para las elecciones del 22 que puedan favorecer incluso un fraude electoral. Sectores de oposición consideran que con el proyecto impulsado por el registrador Alex Vega, cuyo nombramiento fue cuestionado fuertemente, se abriría la puerta a la manipulación electoral. Al entregarle facultades en este proyecto al presidente Iván Duque, quien es un actor de la política colombiana,
al propio registrador, que va a nombrar a dedo a todos los registradores en Colombia. Es sin duda un código en donde hay avances concretos en el procedimiento electoral, pero falta mucho por corregir. Otra de las preocupaciones tiene que ver con las millonarias inversiones requeridas para la modernización del sistema electoral, particularmente porque la contratación tecnológica de otros servicios e incluso de personal pasan a la categoría reservada de seguridad nacional, por lo que nadie tiene derecho a pedirlas. Eso implicaría una restricción al acceso a la información pública e implicaría que la contratación puede ser directa y no con licitación pública. Porque la contratación queda involucrada en el concepto de seguridad nacional. Eso significaría enorme opacidad. Algunos congresistas creen que los tiempos entre la discusión y aprobación en el Congreso y la revisión en la Corte Constitucional no alcanzan para fijar el calendario electoral del 2022. Puede llevar a que el calendario electoral sea precipitado. Como aspectos positivos de los casi 300 artículos que contiene el nuevo Código Electoral, se destaca la ampliación de puestos de votación rurales, la paridad de género en las listas a corporaciones públicas y la eliminación del voto por Internet. Aunque los miembros del Centro Democrático están repitiendo como ciertas las noticias de los votantes muertos y el voto robado a los ancianos, que ya se probaron falsas en ese país, el gobierno de ese partido busca acercarse al gobierno Biden. Juan Fernando Barona. Mónica, el primero en hacerlo fue el renunciado embajador Francisco Santos, a quien le corresponde volver al Departamento de Estado, luego de haber dicho que este era una ONG por cuenta de los demócratas. Después de que se reconfirmara el triunfo de Joe Biden como presidente de Estados Unidos debido a los resultados de los últimos estados en reportar el 100% de la votación y pese al pataleo jurídico que ahonda la campaña perdedora de Trump, el gobierno Duque inició los acercamientos con el próximo mandatario estadounidense. Funcionarios que habrían ofrecido su ayuda al candidato republicano, entre estos el embajador Francisco Santos, se apresuraron a felicitar públicamente a Biden en un mensaje por redes sociales que fue calificado por la oposición como oportunista. Felicito al presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris. Seguiremos trabajando con entusiasmo por nuestra agenda común, tal y como lo hemos hecho siempre. Esta semana la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le envió una carta a la fórmula de Biden en la que además de reconocer su triunfo, le pide una reunión. Espero tener la oportunidad de reunirme con usted para profundizar sobre estos y otros temas a cargo de la vicepresidenta de la República de Colombia. A pesar de los guiños que ha enviado el gobierno colombiano para acercarse al Partido Demócrata, algunos de cuyos miembros, sobre todo los de la Florida, se habrían molestado con la actitud de algunos congresistas de la bancada gubernamental. Estos insisten en una actitud contradictoria con respecto al gobierno Duque, en apoyar la conducta de Trump, asegurando, como si estuvieran en el Partido Republicano, que las elecciones en Estados Unidos fueron fraudulentas. ¿Cómo es posible, Diego, yo les pregunto a ustedes, que encuentren un promedio hasta ahora hace 2 días, de 17.000 personas fallecidas en Pensilvania votantes? ¿Cómo es posible que encuentren menores de edad? Las personas, sí, mayores de edad que viven en estos ancianatos en los Estados Unidos y quién termina llenando cada una de las tarjetas, la persona dueña del ancianato. La Agencia Oficial de Ciberseguridad de Estados Unidos, encargada de verificar la operación electoral en ese país, emitió un comunicado según el cual no hay ninguna evidencia de fraude. Las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras de la historia de América. Algunos miembros del Partido Demócrata en Washington han comentado a colombianos que viven en esa ciudad que el apoyo que le sigue dando el Centro Democrático a Trump afectará las relaciones bilaterales. Panel de Opinión 2020, cifras y conceptos. Noticias 1, segundo medio de televisión que los líderes de opinión prefieren para informarse. Mujeres más destacadas del país por los líderes de opinión. Cecilia Orozco, directora Noticias 1. Noticias 1, medio preferido por los líderes de opinión.
Una funcionaria del bienestar familiar hace 35 años, en un intento por organizar el caos de la desaparición de 26.000 personas en Armero y la multiplicación de niños sin cuidador, abrió un registro que el gobierno consideró reservado hasta ahora, que una organización lo obtuvo confidencialmente. Sara Sepúlveda. Mónica, el libro tenía las constancias de los niños adoptados por parejas extranjeras, como se esperaba. No lo tenía, pero sí los recuerdos de una época trágica y los esfuerzos que, a pesar del desorden, alguien hizo en el gobierno para disminuir el daño de la tragedia infantil. Hace 35 años, el desprendimiento de un trozo del casquete del Nevado del Ruiz, represado en el río Lagunilla, convirtió la montaña en una masa de lodo bajo la cual desapareció la entonces capital agroindustrial de Colombia. Yo caigo y ya no puedo ni respirar. La avalancha de lodo, piedras y ceniza del volcán azufrado cubrieron todo Armero y en el rescate se separaron los sobrevivientes de las familias. Informalmente, una funcionaria del ICBF abrió el llamado Libro Rojo, que pretendía recoger la información posible de los menores sobrevivientes ante una avalancha simultánea de adopciones. A cada uno de los incluidos los incorporó con una fotografía y un pedacito de su historia, que pudiera conectarlos con los familiares que pudieron haber sobrevivido. No sé nada de mis padres, están desaparecidos. Esa noche me alcancé a salvar con mi hermanito y mi mamá. Alcanzamos a llegar a la loma. A mi mamá la echaron en la loma a un avión. Ella estaba esperando bebé. Yo no sé nada. Yo no sé para dónde se lo llevaron. Familias que perdieron a sus hijos esperaban encontrar en el Libro Rojo las noticias de su paradero, saber a dónde habían sido enviados sus hijos, de dónde eran los padres extranjeros que vinieron en busca de un niño huérfano que tal vez no lo era. Con lo que guarda mi corazón, que mi hijo no murió. Los 150 niños en el libro aparentemente fueron entregados a familiares suyos, pero aún hay padres de Armero que tienen la certeza de que sus hijos sobrevivientes fueron entregados en adopción durante la emergencia. Solo 3 de cada 5 empleados administrativos usan el tapabocas, como dice el Consejo Médico, lo que indican los indicadores. El estudio COVID de la Universidad de los Andes les preguntó a sus partícipes qué tan frecuente usan el tapabocas. Contestaron que siempre el 96.6% de los bomberos, el 93.2% de los policías, el 92.9% de los domiciliarios, el 79.7% de los periodistas y el 59.3% de los administrativos. Esto indica que los jefes están administrando el contagio. Esto es lo que indican los indicadores. Un oficial de inteligencia militar que se percató de un negocio con municiones en una unidad militar ha tratado de poner en conocimiento de sus superiores el caso, pero ellos han optado por no escucharlo. Enrique Tapias. Mónica, el soldado dice que cuando puso en conocimiento de su comandante, este le dijo que si quería podía ir a los medios a contar la situación. Y entonces vino a Noticias 1. Un militar de inteligencia del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate número 10 le contó a este noticiero que encontró lo que podría ser un tráfico de armamento en esa unidad militar. Al cabo primero Aragón Rojano José, al soldado que le vendía al proveedor y la munición, ese soldado se evadió, material que recolectaba en la unidad que compraba como proveedores, camuflado y eso, el soldado se desertó, soldado regular Pérez Edwin. Según este uniformado, varias veces intentó denunciar los hechos con sus superiores, pero nadie quiso atenderlo. No me recibieron los informes, los cuales los tengo todos, los cuales no me los recibieron, ni el señor mayor Sierra, Zambrano Mario Alberto, comandante ejecutivo y segundo comandante del BASER, ni el señor teniente coronel Monje Rodríguez Elizardo. Intentando escalar su denuncia, acudió al general Gerardo Melo Barrera, comandante de la primera división del ejército, quien tampoco le puso atención. No atendió mi situación y le dije conducto regular contra el comandante del ejército para hablar con el comandante del ejército, Mijal Zapateiro, que sé que es una excelente persona, para que me escuchara, y él me dijo, haga lo que tenga que hacer, hable con él. Yo no lo voy a ayudar a hablar con el comandante del ejército. Vaya a los medios que quiera ir y hable con él por su cuenta. Obedeciendo las órdenes de su superior, decidió contar los hechos a Noticias 1 y recordó que otro de los extraños movimientos de material de guerra ocurrió en febrero de este año en esta misma unidad. Intentaba salir de la unidad un señor que manifestaba ser de grado subteniente, orgánico del Bacón 1, y nunca se identificó con su documentación. Lo hizo de manera verbal. Al proceder a la identificación de su vehículo, se le hallan de manera escondida 5 proveedores con munición de guerra 5.56. El señor mayor Sierra Zambrano Mario Alberto
se quedó en su poder con esos proveedores y esa munición, y a esas 2 personas civiles, porque no me consta que sean oficial y suboficial, los cuales no tenían documentación, y a esas personas vi que minutos más tarde salieron por la guardia. Frente a estos hechos, el ejército respondió sobre un material de guerra distinto al que denunció el militar y lo que preguntó Noticias 1. Tampoco justificó por qué un militar de civil pretendía sacar 5 proveedores con 175 cartuchos de guerra escondidos en un carro. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. Panel de Opinión 2020, cifras y conceptos. Noticias 1, segundo medio de televisión que los líderes de opinión prefieren para informarse. Mujeres más destacadas del país por los líderes de opinión. Cecilia Orozco, directora Noticias 1. Noticias 1, medio preferido por los líderes de opinión. Los países de mejor desempeño en la pandemia, Nueva Zelanda y Alemania, están ordenando confinamientos para frenar el ritmo de contagio en Europa y Oceanía, mientras que en América Latina, Brasil, Argentina, México y Colombia, seguimos con cifras dramáticas. Con 178 muertos y 8.600 casos en un día, la pandemia en Colombia avanza sobre una meseta, por debajo de 9.000 casos y los 200 muertos diarios desde el 12 de septiembre. Hoy, llegando a 1.2 millones de contagios, es el 9º país más afectado. Medellín es la ciudad con mayor incremento en casos de COVID-19. Hoy alcanza Bogotá con el número de muertos. Ambas ciudades tienen 33 fallecidos hoy. A su vez, el departamento de Antioquia es el segundo departamento con más casos acumulados. Latinoamérica y el Caribe representan hoy el 22.35% de los casos a nivel mundial, con casi 12 millones de contagiados desde febrero y 61.000 reportados hoy. Estados Unidos, con el 20% de los contagiados a nivel mundial, ha batido récord de contagios desde el 3 de noviembre que empezaron las elecciones. La primera potencia es el país con más muertes y más contagios, los cuales superan ya 10 millones y subiendo. En los países de Europa volvieron a implementar nuevamente restricciones. Las cifras alemanas no han parado de subir en los últimos días y hoy también batieron récord al confirmar 22.400 casos nuevos. Francia volvió a la cuarentena estricta, mientras que España volvió a declarar el estado de alarma hasta mayo y tiene toque de queda, al igual que Suiza y Grecia. El seguro que le permita recuperar la productividad que le quita una enfermedad ya está disponible para los colombianos. Si usted tiene 59 años o menos, puede aplicar el seguro Plan Renta Diaria, que consiste en recibir el dinero que dejó de devengar cada día de hospitalización, parto o cirugía ambulatoria. El máximo de días consecutivos de hospitalización para contar con el respaldo es de 90, pero existe la posibilidad de extenderlo para que se reciba dinero hasta por 180 días. Se puede asegurar entre 50.000 y 200.000 pesos diarios y la suma que elija debe ser la misma para todo el grupo familiar. Funciona fácil. Si usted contrata un valor de 100.000 pesos diarios y lo hospitalizan 60 días, cuando le den de alta le darán una indemnización correspondiente a 6 millones de pesos para que con ese reembolso pueda reducir los gastos que tuvo durante el periodo de convalecencia, como transporte de familiares, alimentación de visitantes, gastos médicos, entre otros. En el caso de las cirugías ambulatorias se pagará una única indemnización y el valor depende de la suma contratada, mientras en el caso de partos, la persona asegurada tendrá derecho a que le paguen 2 veces la suma acordada para el momento en que nazca el bebé. Es decir, si el valor es 200.000 pesos, se le pagará 400.000 pesos. Menos de un día después de que el senador indígena Feliciano Valencia terminara una audiencia que denunciaba abusos del ejército y grupos armados en Toribío, Cauca, su carro y su casa fueron objeto de un atentado terrorista. El senador indígena Feliciano Valencia, quien el 29 de octubre pasado sufrió un ataque armado dirigido contra su camioneta cuando él iba junto con sus escoltas por carretera hacia el municipio de Toribío, Cauca, y del que se salvó gracias al blindaje del vehículo, denunció un nuevo atentado contra él y su familia en el resguardo de Munchique, de los Tigres, Santander de Quilichao, Cauca. Mediante un video que subió a su cuenta de Twitter, el senador Valencia anunció que el ataque ocurrió hacia las 9 de la mañana de ayer viernes. Según aseguró, un artefacto explosivo fue activado a pocos metros de su residencia donde vive con su hija y su yerno. Mi hija, que vive aquí en mi vivienda, me llamó para decir que hacia las 9 pasaditas más o menos escuchó una detonación a 50 metros de mi vivienda. Inmediatamente me subí para verificar esta situación y solo encontramos los rastros de la persona de donde
hicieron este acto violento. En fotografías que él y sus familiares tomaron de inmediato en el sitio de la explosión, se aprecian huellas de quien habría plantado el artefacto presuntamente para accionarlo de manera remota. Muy preocupados que ahora lleguen hasta mi vivienda para atentar contra la integridad de mi familia. El líder NASA señaló que este nuevo atentado ocurre en momentos en que él y otros dirigentes indígenas han denunciado la crítica situación de orden público que vive el municipio de Páez, en donde el más reciente suceso de ese tipo se presentó cuando un niño de solo 11 años de edad murió baleado en medio de los enfrentamientos entre el ejército y grupos ilegales armados. Esto sucede a escasas 16 horas de la audiencia que realizamos en Páez, Belalcázar, Tierra Adentro, Cauca, donde denunciamos todos los hechos de violencia de la cual están siendo víctima esta población que habita en esta región. El senador Valencia cuenta con un esquema de seguridad del Estado y el propio presidente de la República se ha solidarizado con él, pero el alto nivel de riesgo que corre parece no tener control eficiente. El dulce sabor de la vida en sobredosis produce una enfermedad que, a pesar de las creencias populares, puede acompañar sin dificultad mucho la vida de su portador hasta que otra causa lo lleve al final. Hoy, 14 de noviembre, en el mundo se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que se caracteriza por el aumento de azúcar en la sangre proveniente de los alimentos. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 463 millones de diabéticos. Hay diabéticos tipo 1, que son los que se dan en los niños y adolescentes, donde hay una disminución de la producción de esta hormona que se conoce insulina. Hay diabéticos tipo 2, que son los que se dan en personas adultas de más de 40 años, que se relaciona con el sobrepeso. Hay otro tipo de diabetes que se da en personas que por alguna causa pierden el páncreas o por enfermedades genéticas que terminan desarrollando un aumento de azúcar en la sangre, aunque también puede ser hereditario. Hay algunos factores genéticos que hacen que yo pueda heredar esa condición de mis padres, pero los principales factores para que yo desarrolle esta condición es principalmente el sobrepeso, la inadecuada alimentación y la falta de actividad física. Tenga en cuenta que una persona diabética puede vivir una vida normal, plena, manteniendo controlados los niveles de azúcar, aunque en esta pandemia los pacientes diabéticos no aumentan el riesgo de contagiarse, sí tienen más posibilidades de complicaciones en caso de contraer el virus. La recomendación es, si usted es diabético, manténgase controlado, asista a su médico, vaya a la nutricionista, mantenga el azúcar controlado para evitar complicaciones en caso de que presente el COVID-19. En Colombia hay cerca de 3 millones de personas diabéticas y cifras de cuentas de alto costo señalan que hay cerca de 1.300.000 personas que se encuentran bajo tratamiento médico.